cristianismo mesiánico. El cristianismo mesiánico son personas que no son judíos, son personas que pasaron, digamos, salieron muchas veces del cristianismo católico, pasaron a ser evangélicos, porque se dieron cuenta que en el catolicismo hay muchas imágenes, el Papa, y no están de acuerdo con tanta... La idolatría es muy explícita, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las personas salen del cristianismo evangélico y se vuelven mesiánicos, porque empiezan a ver videos como de raíces hebreas y que dicen, no, hay que volver a las raíces hebreas de la Biblia, un rudo despertar, ¿sí? Se ven alguna entrevista de Mario Sabano, yo qué sé, ellos tienen como, se exponen a una realidad contextual, que el contexto de la Biblia era en Judea, entonces ellos creen que tienen que disfrazarse como judíos porque así van a aparentar ser cristianos originales, volver a las raíces hebreas de la Biblia. Pero, ¿qué pasa? Que estas personas muchas veces, y me refiero más a los líderes, yo sé que muchas personas llegaron al movimiento mesiánico porque llegaron a esa conclusión y muchísimas personas, yo diría que la gran mayoría, salen del cristianismo mesiánico y, digamos, se vuelven noágidas, que ese sí es el ideal. Se vuelven noágidas, que ser noágida sí es el ideal para todo no judío, cumplir las leyes de Noé, etc. No sé, hay videos que he visto de líderes mesiánicos diciendo cosas como, no, es que esos no son judíos de verdad, son házaros, esos son judíos falsos, son conversos. Señores, en el pueblo judío no tiene nada de malo de ser converso. Si una persona se convierte, es parte del pueblo de Israel. Y de hecho está escrito en la Torá que hay que amar al converso. ¿Sí? Que hay que amar al converso. Y les voy a dar un ejemplo de una persona que se convirtió. Ruth. De hecho, hay todo un libro en el Tanaj sobre Ruth. Que Ruth, ella era una moabita. Era alguien del pueblo de Moab. Es decir, no era judía, no era de las tribus de Israel. Pero ella quiere unirse al pueblo de Israel porque llega a la conclusión del monoteísmo y ella dice, tu Dios será mi Dios, o sea, quiere leer el monoteísmo y dice, mi pueblo será tu pueblo, es decir, ella se anexa al pueblo de Israel y el pueblo de Israel la recibe y así eso se llama conversión, así le dicen en español, la conversión al judaísmo es cuando el pueblo judío acepta a una persona al pueblo judío, porque los judíos, les recuerdo, nosotros no somos una religión, somos un pueblo. Y cuando aceptamos a alguien a nuestra nación, esa persona se convierte en judío. Para que se acepte una persona, se convierta, tiene que ser aceptado por un tribunal rabínico, hay requisitos. ¿Y qué pasa? Que hay personas, hay cristianos mesiánicos, y he visto muchas veces que empiezan a decir, esos no son judíos, son conversos, cosas por el estilo. Entonces, si esa es su lógica, entonces Ruth, despreciémosla, porque ella no era judía, despreciémosla. ¿Qué significa? Que ustedes saben quién desciende de Ruth, el rey David. El rey David era un descendiente de Ruth. Y del rey David descenderá el Mesías. Entonces, en la lógica de los mesiánicos, como despreciamos a las personas que se convierten, entonces despreciemos a la línea del Mesías. ¿Sí? Como a una ancestra del Mesías. Porque esa es la lógica. Y eso es, como les dije, hay una hipocresía de que ellos como utilizan los textos de la Mesorá y así, el texto masorético, como se le llama, y luego se ponen a hablar mal del texto masorético. Pero este es otro punto, porque estas personas no son ni judíos, no son mucho menos efraimitas, o sea, no son israelitas. Son personas que ayer, ¿sí? Hace un par de días, eran mexicanos, salvadoreños, ¿sí? Yo qué sé, y eran cubanos, no sé, cualquier cosa, pero de la noche a la mañana, como se pusieron a ver videos de un rudo despertar, ahora se creen efraimitas, o se creen israelitas, se creen de la tribu de Zebulún. Imagínense, de la noche a la mañana se fue a acostar mexicano y se levantó, buenos días, soy Zebulún, soy de la tribu de Zebulún. ¿Por qué? Porque así me siento, ¿sí? Me siento efraimita, porque soy por fe, soy efraimita espiritual, y empiezan a mentirse ellos mismos. Y esta es la hipocresía, porque empiezan a decir a los judíos que se anexaron al pueblo judío, por ende son judíos completamente, al igual que yo, al igual que cualquier judío, y cuando un converso se vuelve judío, es judío, pero los cristianos mesiánicos critican a los judíos porque no son judíos, etc. Y ellos mismos están mintiéndose a ellos mismos, están adoptando una identidad falsa.
Y eso es el cristianismo mesiánico. Adoptar una identidad falsa y criticar a los demás de tener una identidad verdadera. Esa es la hipocresía. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Que es un error gravísimo del cristianismo mesiánico, y a mi parecer esto es mucho peor que cualquier otra rama del cristianismo católico. El hecho de que haya un papa besando la escultura de un bebé o de una virgen, para mí es peor el cristianismo mesiánico en el sentido de que las personas desprecian a Dios. ¿En qué sentido? Que las personas, al fingir una identidad que no tienen, están despreciando a Dios. Porque Hashem, Dios, Hashem, decimos, cuando Él crea una persona, Hashem no comete errores. No es que Él cometió el error de crear una persona mexicano o yo qué sé, el salvadoreño. No cometió un error. Hashem quiere que, si Dios te creó a ti colombiano, Dios te creó, Él no quiere que desprecies eso, ¿sí? Ahora, si tú, digamos, haces el proceso de conversión, etcétera, entiendo eso. Pero inicialmente, que una persona de la noche a la mañana reniegue de su identidad y se haga pasar por efraínita y se haga pasar por israelita porque es de la casa de Israel, porque somos las tribus perdidas. Soy de las tribus perdidas. ¿Por qué? Porque me vi videos de Shalom 1, 2, 3 de Celosio, ¿cómo se llama? Celorio Palacio, ¿cómo se llama? Entonces soy de la casa de Israel y ya. ¿Por qué? Porque Dios cometió un error cuando me creó. Dios no me creó argentino, ¿sí? Dios no me creó ruso ni francés, me creó israelita, porque así me lo metí en mi propia cabeza. O sea, es la identidad de género. Ustedes saben que es la identidad de género. Hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres. ¿Por qué? Porque así creen. Porque en verdad se convencieron de esa idea y sus gustos cambiaron y una sodomía total. Eso mismo es lo que hace el cristianismo mesiánico. Se engañan para hacerse pasar por una identidad que no tienen. Y luego vienen a criticar a los que sí tienen esa identidad en verdad. Entonces, señores, por favor, no caigan en ese engaño. Si ustedes, por desgracia, cayeron en el cristianismo mesiánico, por favor, piénsenlo 2 veces. Porque yo no creo que vale la pena despreciar a Dios. Yo no creo, en serio. Simplemente hay que entender qué es lo que Hashem busca de cada uno. Si Hashem le puso leyes a Israel, debemos tratar de cumplirlas los judíos. Si Hashem le puso leyes a las naciones, hay que hacer el mejor esfuerzo para cumplir la voluntad de Hashem. Las leyes de las naciones son las leyes de Noé, ¿sí? Las leyes noágidas, que es muy complejo. Es un mundo muy complejo de vivir. No es simplemente 7 leyes, sino que son 7 categorías de fundamentos que hacen toda la vida del monoteísta. Es muy amplio, pero eso es para otros videos que tenemos en nuestra página. Y bueno, básicamente eso. Bezrat Hashem, señores, sean buenas personas. Yo sé, muchos de ustedes están en el proceso de entender cómo se hace, qué debo hacer, cuál es el rumbo. Yo sé que no es fácil, yo sé que han pasado ustedes por muchas etapas espirituales, yo sé que ustedes están en búsqueda de la verdad, y por eso yo les digo, sean fuertes. Hashem no los va a abandonar. Dios está con ustedes si ustedes realmente quieren estar con Él. Simplemente sigan buscando, no se rindan, sigan avanzando, porque Hashem no se va a apartar de ustedes. Sean buenas personas, ayuden al mundo y sigan siempre con mucha emuná.